¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana la agenda está marcada por varias cuestiones judiciales, entre ellas el tema de la decisión del Tribunal Constitucional de aprobar el habeas corpus en beneficio de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y que finalmente le da la libertad y suspende la prisión preventiva de la cual ella era objeto. Para hablar sobre este tema y los alcances de la decisión, estamos ya con Ernesto de la Jara. Él es abogado, especialista también en materia, en todos estos temas de prisión preventiva, y le damos la más cordial bienvenida. Doctor de la Jara, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos un poco por hacer una diferencia, o por tratar de marcar una diferencia entre casos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia esencial entre este caso de Keiko Fujimori y lo que ocurrió con Ollanta Humala, que ambos han tenido este tema de la prisión preventiva y finalmente se han visto beneficiados por un habeas corpus del tribunal? Ya, bueno, en primer lugar, claro, lo que tienen en común es que se está discutiendo la misma medida, es si procede o no procede desde el punto de vista constitucional la prisión preventiva, que debe ser una medida excepcional, obviamente eso no está en discusión, pero que a la vez está prevista como una excepción legal por todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Hay que hacer un balance, ¿no? Excepcional, pero a la vez, si no se aplica la prisión preventiva, no se puede asegurar el proceso y por lo tanto puede haber impunidad. Eso es lo que tienen en común, se está discutiendo la misma medida. Pero a partir de eso, son casos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tanto los tres presupuestos que se aplican en cada caso son diferentes. Es decir, los hechos de los que se acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala son diferentes de los hechos que se acusan a Keiko Fujimori. El riesgo procesal de obstaculización en cada caso es completamente diferente. ¿No es cierto? Pongamos, a ver, un ejemplo. En el caso de Nadine se decía que iba a haber riesgo de obstaculización porque había falsificado su grafía a la hora de cotejar su letra con la letra de figuraba en las agendas. Eso se decía en el caso de Nadine. En el caso de Ollanta Humala se decía que se había descubierto interceptaciones telefónicas ordenadas por un juez donde él trataba de comprar a los testigos de madre mía. En cambio, en el caso de Keiko, por un lado, por ejemplo, el fiscal decía que la mayoría que ella tenía en el Congreso, llevaba a que pudiera pues blindar a Chávarri, tratar de tumbarse a los fiscales, podía generar una serie de obstaculizaciones, o por ejemplo, lo que tomó al final la sala era que tenían testigos que habían declarado que ellos eran falsos aportantes, pero que Fuerza Popular, según ellos, con el visto bueno de Keiko, les había ofrecido dádivas o los habían amenazado para que cambiaran. Entonces se dan cuenta, o sea, es la misma figura, pero lo que tiene que analizar el TC es completamente diferente. Y una diferencia fundamental también es que en el caso de Ollanta Humala, si bien trataron de ir en casación a la Corte Suprema, la Corte Suprema dijo inadmisible, entonces no hubo casación. Pero en el caso de Keiko sí se declaró admisible la casación y se resolvió. Hasta en 2 etapas, ¿no? En 2 etapas, claro, porque fue la sala, que son 5, pero como no hicieron mayoría respecto al plazo, llamaron a un vocal dirimente, que fue Susana Castañeda, y entonces 6 magistrados a nivel supremo dijeron: está bien dada la prisión preventiva, solo que discrepaban en el plazo. Unos dijeron 36 meses, otros dijeron 18 meses y primó los 18 meses. Entonces una diferencia bien importante, porque acá el Tribunal Constitucional también le está enmendando la plana a 6 magistrados supremos. Le está diciendo: oiga, ustedes no saben ni siquiera motivar una prisión preventiva. O sea, lo han hecho tan mal, o sea, no pasa la nota mínima que yo he tenido que enmendarle la plana. Por supuesto que hay ahí una desautorización de, como yo digo, de 12 jueces y fiscales que se han fallado a favor de la... Y está dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional hacer este tipo de
de enmienda de la plana, del trabajo de los fiscales o de los jueces, porque en el recurso de casación, como bien usted dice, se discutía el tema de los plazos, pero en ningún momento se discutió las motivaciones o las acusaciones que pesaban contra Keiko Fujimori, cosa que sí el Tribunal Constitucional más bien está dictaminando aparentemente, ¿no? Claro. A ver, yo personalmente estoy convencido que es un exceso de 4 miembros del Tribunal Constitucional. Por algo es que ni siquiera han sido 7. O sea, son 4 que han votado a favor de la libertad de Keiko y 3 que han votado en contra de modificar la prisión preventiva. Dentro de esos 4, 3 han coincidido en las razones por las cuales hay que modificar la prisión preventiva y otro, Ramos, coincide en que hay que modificar, pero por argumentos diferentes. ¿No es ¿Cuáles cierto? son esas diferencias que plantea Ramos? Claro. Porque es él el que gira finalmente la balanza o inclina la balanza a favor Claro, de Fujimori. pero termino con la idea de que yo sí creo que es un exceso porque el Tribunal Constitucional, como le explicaba, primero el habeas corpus hay que tomar en cuenta que esto resuelve el TC porque Sachi interpone, la hermana de Keiko, un habeas corpus. Este habeas corpus va en primera instancia y es declarado improcedente. Va en segunda instancia y es declarado improcedente. Al ser declarado improcedente es así que llega al Tribunal Constitucional. Una vez que llega al Tribunal Constitucional no le compete ver si se han cumplido o no los presupuestos que están fijados en el Código Procesal Penal, es decir, no le compete a ver si ha habido elementos de convicción, si hay riesgo procesal. Eso le compete a fiscales y jueces. Está una atribución que está ahí. Lo que tiene que hacer el TC es un control de constitucionalidad. Es decir, tiene que ver, por ejemplo, a ver, lo que decíamos, ¿ha habido una debida motivación o la motivación es tan pobre que el Tribunal Constitucional no puede permitir que se atente contra la libertad personal sin la motivación debida? Ni siquiera la motivación debida, mínima motivación, basta una mínima motivación. En segundo lugar, por ejemplo, podría decir, no ha habido debido proceso, no se ha respetado la doble instancia, ¿no? Podría decir esa cosa. O, por ejemplo, no tiene pues ninguna racionalidad, no sé, una persona que no tiene ninguna posibilidad de fuga y se le está acusando de fuga, podría ir por ahí. Solamente en ese tipo de casos. Entonces, al decir lo que yo digo, o sea, al decir, solamente han habido 4 votos frente a que se ha violado la libertad personal, pero sin embargo no hemos alcanzado 4 votos en las otras razones, debida motivación, racionalidad, no entiendo cómo se van a poder pronunciar en contra de esa libertad personal. Entonces yo sí creo que acá hay un exceso de atribuciones clarísimo de parte de esos 4 magistrados, con una cosa tan grave como es la liberación de una persona que justamente en un momento que además yo digo, qué mala señal para la población, en el momento que se está descubriendo que Keiko Fujimori ha recibido millones de dólares de Dionisio Romero, de otros empresarios, que se lo dieron por debajo, que no los declararon, que fueron en billete, que al cash, que no fueron bancarizados. Y ella había dicho en todo momento que todo había sido bancarizado, que todo había cumplido un hombre. Es decir, había mentido una tras otra. En este momento, ella es liberada. O sea, ¿cuál es la señal para...? Después nos quejamos que la población no crea en las instituciones, claro, por favor, ¿no? Porque eso lleva a la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Ernesto Blume pide a la Fiscalía del caso Lavajato las declaraciones de Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama, respecto al tema de los aportes y todo este tema, y finalmente decide no utilizarlo dentro de su ponencia, ¿no? Claro, ahí también es una cosa que, a ver, la gente se percata poco, porque siempre digo, pues, el problema muchas veces en esto es difícil fiscalizar desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, porque son temas muy técnicos, muy especializados. Pero yo creo que es otra de las contradicciones en que, lo digo respetuosamente, ha incurrido el magistrado constitucional Ernesto Blume, ¿no? Por ejemplo, dice, yo por una cuestión de consideración, de educación, acepté que enviaran, ¿no es cierto?, las declaraciones de Yoshiyama, porque lo pidió el procurador y porque lo pidió uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero después consideré que no había que tomarlas en cuenta. ¿Por qué?
porque eso ha sido posterior, ¿no es cierto?, a todo lo que ha habido, a lo que nosotros tenemos que analizar sobre el habeas corpus. Ha sido posterior. Perfecto. Entonces su criterio es, nada de lo que ha sido posterior, digamos, debe ser evaluado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ahí yo hago dos preguntas. Una pregunta es que Blume y la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional siempre han priorizado lo que conviene más allá de la formalidad, ¿no? Por ejemplo, en realidad no procede interponer un habeas corpus antes de haber concluido la vía ordinaria. En cambio, Sachi interpuso su habeas corpus antes de terminar la casación. Pero Blume, en este caso, en el de Ollanta han dicho, pero cuando ya llegó al TC, si bien es cierto que fue interpuesto antes, ya había terminado la casación. Entonces nosotros no nos vamos a guiar por una formalidad. Entonces se llama firmeza sobrevenida. Y lo han aplicado a los dos, cosa que es bastante peligroso por otros temas, porque entonces uno puede interponer un habeas corpus antes de la segunda instancia, calculando que va a llegar al TC después. Pero en fin, entonces, pero ha primado para él la realidad. Lo importante es que el TC se pronuncie, dice. ¿No es cierto? En este caso, ¿cómo no va a ser importante tomar en cuenta nuevos elementos que estarían demostrando que Keiko ha recibido un montón de plata para la campaña, que ha mentido, que lo ha negado? En segundo lugar, que el mismo Yoshiyama está diciendo lo que le dijo su tío, que era el que se encargaba de las finanzas del partido. Él ha primado para él la formalidad, eso ha sido posterior. Entonces digo, en este caso sí primó la formalidad, en otros casos no primó la formalidad. Pero el argumento más importante es el siguiente, que tiene que ver con una pregunta que usted me hizo y que me quedé sin contestar. Ramos, sin querer queriendo, está poniendo una innovación ahí bien interesante, ¿no? Porque ha trascendido, porque otra cosa es, ahora acostumbramos a, se da el veredicto, se dice, Keiko debe salir libre, y no tenemos la sentencia para analizar. Yo hubiese preferido que redactaran la sentencia, se pusieran de acuerdo, todo, y una vez que dijeran debe salir libre, yo pudiera ver los argumentos. Sin embargo, recién jueves, viernes, van a sacar la sentencia. Pero de las declaraciones que han hecho, especialmente el presidente del TC, que es Ernesto Blume, y algunos otros, Ramos, Eloy Espinosa, es lo siguiente. El argumento de Ramos es que sí había obstaculización de parte de Keiko, pero que ya no la hay. ¿Por qué la había?, dice Ramos. Porque como ella era jefe de un partido político que controlaba el Congreso, y el Congreso tenía una amplia mayoría que además era obstruccionista, entonces podía el chat de la botica, podía blindar a Chávarri, podía sacar a los fiscales. Pero eso ya no va a poder ser porque no hay Congreso. Porque no hay Congreso. Pero ojo, ¿cuándo ocurrió la disolución del Congreso? Después de todo el habeas corpus. Entonces, ¿por qué para ese argumento sí corresponde tomar elementos posteriores, especulativos? Porque ¿cómo sabemos cuántos votos va a sacar Fuerza Popular en este Congreso? Si va a tener, sigue siendo un partido importante Fuerza Popular. Cuando salga de la cárcel, evidentemente se va a fortalecer como líder político. Entonces, es una cosa rara, ¿no? Entonces, ¿cómo en un caso no se puede tomar porque es futuro, pero sin embargo el argumento central para liberar a Keiko en Ramos es un argumento que nunca pudieron contemplar los fiscales y los jueces porque ocurrió después que fue la disolución del Congreso, ¿no? Bien, en todo caso queda material para seguir analizando. Habrá que esperar el escrito finalmente, que es lo que nos va a dar mayores luces sobre este tema, pero le agradecemos, doctor Relajara, por estar aquí con nosotros y ayudarnos un poco a dilucidar esta situación y a buscar estas diferencias fundamentales e importantes para poder entender más este caso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y también nos encuentran en Twitter y Facebook como Otra Mirada.